Buenas tardes, en esta hora voy a dar la capacitación de autocuidado en manejo de riesgo público y riesgo psicosocial para el consorcio de los sauces. Mi nombre es Orani Herrera Tapiero, ID 566195. Bueno, dice campaña de autocuidado elaborada por Orani Herrera, NRC 815, riesgo público. Campaña de autocuidado en prevención y peligro público y peligro psicosocial. ¿Qué es el peligro público? Son todos aquellos aspectos que se viven en los espacios públicos que pueden poner en riesgo la vida y la integridad física de las personas. Por lo general están relacionados con el secuestro, la extorsión, atentados, el atraco, los delitos internos, la violencia en el puesto de trabajo y el acoso laboral. En este caso vamos a enfocarnos en la violencia en el puesto de trabajo como factor de riesgo público, igualmente el acoso laboral. Entonces, como lo decía anteriormente, el riesgo público está asociado a todos pues, aquellos aspectos que el colaborador o se vea expuesto pues, en sitios públicos por por este tipo de factores de riesgos que acogen al riesgo público. ¿Qué es la violencia en el puesto de trabajo? Entonces, es toda acción, omisión, comportamiento destinado a provocar directa o indirectamente daño físico, psicológico, moral a un trabajador o trabajadora, bien sea como amenaza o como acción consumada. Entonces, un ejemplo muy claro es, digamos, en la organización, de pronto se puede ver violencia a causa de pronto del género, violencia de género, de pronto por el género, también por la religión, por el estatus, por el color de piel, ¿cierto? Entonces es cuando de pronto inician comportamientos que empiezan a agredir a la persona o al colaborador, pues causando daños físicos y psicológicos. Entonces también se pueden ver como acción, como amenazas también, o pues como una acción consumada. El acoso laboral es toda conducta que constituye agresión o hostigamiento ejercida por el empleador por uno o más trabajadores en contra del otro u otros que perjudiquen la salud y el bienestar de los colaboradores. Por ejemplo, digamos, en el caso del acoso laboral es muy parecido a la violencia en el trabajo. La diferencia es que en esta ya se ven comportamientos como agresión, hostigamiento, viene desde el empleador hacia el empleado o de pronto compañeros del mismo rol o del mismo rango. Entonces, en este caso se pueden ver, digamos, como digamos, falta de comunicación, quizás a veces también se puede presentar por hostigamientos o de pronto porque la otra persona esté pendiente de que yo hago, que no hago, esté ahí mirando, ¿cierto? Entonces, esto también se puede constituir como acoso laboral. En la normatividad, la ley 1010 del 23 de enero del 2006 establece y adopta medidas para prevenir y corregir las sanciones al acoso laboral. Entonces, estos acosos laborales tienen unas sanciones. La resolución 650 del 30 de abril de 2012 define la conformación, el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral, por lo cual el Comité de Convivencia Laboral, que está conformado pues en cada una de las empresas, cumple una función muy importante y es como la prevención pues del acoso laboral, y también juega un papel muy importante en lo que tiene que ver con la investigación o dar soluciones a este tipo de quejas o reclamos, teniendo en cuenta que es el Comité de Convivencia Laboral el que nos dirigimos para dar de pronto alguna queja que se pueda presentar. La resolución 1356 del 18 de julio de 2012 modifica parcialmente la resolución 650 del 2012 en los artículos 3, 4, 9 y 14.
¿qué es el peligro psicosocial? O sea, los peligros psicosociales son aquellas características de las condiciones del trabajo que afectan a la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos a los que se les llama estrés. Entonces, digamos que hay varios factores de riesgos a los cuales están asociados con el riesgo psicosocial. Como lo mencionaba anteriormente, afectan a la salud de las personas de manera psicológica. Entonces, algunos de los factores de riesgo en el entorno del trabajador puede ser el tiempo, el desarrollo de las carreras o actividades que tengamos diferentes. Digamos, entre esas las podemos dividir como en externas e internas. Entonces, como entre las causas externas podemos encontrar el transporte, a veces nos estresamos por el tipo de transporte, también la familia, de pronto problemas familiares, económicos, la economía. Eh, Entre las internas, las que son intralaborales, encontramos estilos de liderazgo, turnosidad. Entonces, por ejemplo, una persona que tenga un turno que trabaje toda la semana en noche, entonces en el día viene a dormir, no tiene tiempo para compartir con su familia, entonces eso también genera estrés. Los contenidos de las tareas, de pronto hay contenidos que le dicen al colaborador, no, pues que tiene que entregar esta cantidad de trabajo en un día, pero pues el contenido de la tarea es mucho para ese tiempo. La participación, digamos que, por ejemplo, hay organizaciones que dan participación al empleado para que participe, para que diga, para que eso también es necesario. La comunicación, porque la comunicación es muy importante a la hora de hacer una actividad, la manera como lo hacemos y la manera como comunicamos a las demás personas. Si hay una mala comunicación, pues esto va a hacer que la persona empiece a estresarse o de pronto al realizar una tarea, pues la comunicación no sea tan clara en el contenido de la actividad. Bueno, a continuación voy a mirar, vamos a mirar otros como medidas de prevención en estos casos que se pueden presentar en la organización. Entonces, por aquí encontramos alternativas y mecanismos para resolver conflictos. Eh, dice que el conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en confrontación, oposición y emprenden acciones mutuamente. Esto como en el caso de que tengamos algún conflicto, se presente como una manera más fácil de resolverlo. Tipos de conflictos, entonces pueden ser de tipo intrapersonal, interpersonal, intergrupal, bueno, de varias maneras se puede dar. Dentro de las características podemos encontrar dos o más tendencias de comportamiento en las personas, de pronto algunas por intereses u objetivos, sí, son muy interdependientes, eh, y se puede haber afectado el comportamiento de la persona, ¿cierto? Entonces, estos tipos de conflictos se pueden presentar muchas veces porque de pronto a la hora de lograr objetivos, o sea, nos volvemos de pronto muy obsesivos y algo esto puede causar daño pues a la otra persona. Mecanismos para la resolución de los conflictos: se pueden presentar dos clases de mecanismos: exógeno, como la mediación y el arbitraje. Eh, Habilidades a la hora de resolver un conflicto: hay que tener en cuenta la regulación, la emoción, la cooperación, la comunicación, la creatividad y la empatía.
Entonces, nos dice que la negociación es un procedimiento autocompositivo de resolución de conflictos en el cual las partes actúan directamente sin la intervención de terceros que funjan como mediadores o interlocutores entre quienes tenemos las diferencias. Eso es lo más favorable, es con empatía, o sea, como tratar de resolver este tipo de conflictos. Si ya son muy extremados, pues ya ir al área de comité de convivencia laboral, pero siempre y cuando podamos manejar estas situaciones de la mejor manera, entonces sería muy factible y muy beneficioso. Por aquí encontramos, eh, bueno, encontramos un póster, dice riesgo psicosocial, estrés laboral. Esto es más hacia el lado del estrés laboral. Eh, estrés laboral como factor pues, de riesgo psicosocial. Entonces, ¿qué es el estrés laboral? Es la reacción que puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan al conocimiento y a las capacidades que ponen a prueba su capacidad para afrontar la situación. Un ejemplo muy claro es que, digamos, a mí me contrataron para ser analista, pero entonces me están pidiendo que haga tareas que son más de otra área. Un ejemplo, de ingeniería, entonces no se ajusta a mis capacidades, a mis conocimientos, entonces esto puede generar estrés. Hay que tener en cuenta algunos efectos del estrés laboral que causa el individuo a causa de pronto de este tipo de situaciones que se pueden presentar. Cuando se está sometido a estrés laboral, el individuo puede estar cada vez más angustiado, irritable, ser incapaz de relajarse y concentrarse, tener dificultades para pensar con lógica y tomar decisiones, disfrutar cada vez menos de su trabajo y sentirse menos comprometido con él mismo, sentirse cansado, deprimido, intranquilo, sufrir problemas físicos graves como cardiopatías, trastornos digestivos, aumento de la tensión arterial y dolor de cabeza y trastornos musculoesqueléticos. Una manera para prevenir el estrés laboral es realizar pausas activas, organizar el lugar de trabajo, así como saber exactamente dónde está cada cosa que necesitamos y para trabajar en un ambiente agradable. Tener presente las tareas del día, preparar los elementos que necesitamos para desarrollar cada tarea y estipular un tiempo para cumplirlos. Mantener una buena relación con los compañeros de trabajo, el diálogo y el trabajo en equipo son fundamentales para tener un buen clima laboral y lograr eficiencia en las labores. En cuanto al riesgo público, entonces está asociado con los factores derivados de circunstancias sociales que generan situaciones de agresión intencional de personas contra personas u otras comunidades. Entonces, esto se manifiesta en actos generalmente delictivos que afectan valores e intereses en los que se ven involucrados pues los colaboradores de manera directa o indirecta, generando casos como lesiones temporales permanentes, incluso nos puede ocurrir la muerte. Entonces, ya lo había mencionado antes, los factores asociados pues al riesgo público, entonces podemos encontrar saqueo, raponeo, robo, atraco, flete, intoxicación, secuestro, express, extorsión, atentados, sazonadas, accidentes de tránsito. ¿Qué hacer durante una situación de riesgo público? Pues evitar el pánico. En caso de robo, no resistirse y entregar los elementos que fueron perdidos. Evitar crear situaciones que molesten al delincuente y no responder a las agresiones físicas. Entonces eh, son pautas muy importantes a tener en cuenta al momento de estar pues en dicha situación. Y en cuanto al riesgo psicosocial, pues nos genera algunos efectos psicológicos en las vidas que nos puede generar estrés y algunas situaciones. Lo mejor siempre es mantener el diálogo cuando haya un tipo de situación de estas, informarlo al comité de convivencia laboral. Muchas gracias, hasta luego.